Urgente. La Unión Europea está a punto de eliminar el derecho a veto, una revolución silenciosa que cambiará el mundo para siempre. Las grandes potencias occidentales están imponiendo su voluntad sobre las naciones pequeñas mientras la economía alemana se derrumba entre violencia escolar y trenes retrasados. En este análisis revelaremos cómo la élite financiera francesa se niega a pagar impuestos mientras el pueblo sufre una crisis sin precedentes. Lo que descubrirás es que estas no son coincidencias, sino piezas de un plan global mucho más siniestro. Los datos que presento hoy explican todo lo que está ocurriendo en el territorio de inestabilidad. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video y comparte tu opinión sobre esta situación alarmante que se desarrolla frente a nuestros ojos. La Unión Europea planea eliminar el derecho de veto, una medida que silenciará para siempre a los países pequeños. Imagina despertar un día y descubrir que tu país ya no tiene voz en decisiones que afectan directamente a tu seguridad, tu economía y tu futuro. Esto es exactamente lo que sucederá si la reforma propuesta por la Comisión Europea sigue adelante. El sistema actual de unanimidad, que ha protegido durante décadas a las naciones más pequeñas, está bajo un ataque sin precedentes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido extraordinariamente clara en sus intenciones. Ya es hora de pasar a la votación, por mayoría cualificada en algunos ámbitos, por ejemplo, en política exterior. Es hora de liberarse de tal unanimidad. Sus palabras no dejan lugar a dudas sobre el objetivo real: centralizar el poder en Bruselas y en las capitales de los países dominantes. No es casualidad que Alemania y Francia lideren esta iniciativa. Estos gigantes europeos ven en el veto un obstáculo para imponer sus agendas, especialmente en asuntos de política exterior y seguridad. La eliminación del principio de unanimidad transformaría radicalmente el equilibrio de poder dentro de la Unión. Y los estados más pequeños, que actualmente pueden bloquear decisiones perjudiciales para sus intereses nacionales, quedarían a merced de las potencias dominantes. La Comisión Europea argumenta que el veto es un freno para la toma de decisiones, pero omite mencionar que es también la única garantía de igualdad soberana entre los 27 miembros. Esta reforma permitiría a la Unión Europea adoptar posiciones mucho más agresivas hacia Rusia y otros socios estratégicos sin tener que preocuparse por la oposición de países con relaciones históricas diferentes o intereses económicos vinculados a estas naciones. Es especialmente preocupante que se mencione la política exterior como primer objetivo de esta transformación. ¿Coincidencia? No lo creo. Justo cuando el conflicto en el territorio nuestro vecino del este se intensifica, Bruselas busca mecanismos para forzar una línea común sin disensos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién se beneficia realmente de esta liberación de la unanimidad? Ciertamente no los ciudadanos europeos, cuyas voces se diluirán aún más en un sistema donde las grandes potencias podrán imponer su voluntad con mayor facilidad. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva forma de dictadura europea, donde la mayoría impondrá su voluntad sin contrapesos. La evidencia apunta en esa dirección. Si la UE continúa por este camino, pronto veremos decisiones cada vez más alejadas de los intereses reales de los europeos comunes y más alineadas con agendas geopolíticas específicas. La democracia europea está en juego, y pocos parecen darse cuenta. Mientras la Unión Europea busca centralizar el poder, ¿qué pasa con la seguridad de sus ciudadanos? Un oscuro secreto emerge de Alemania. Casi 2.800 estudiantes fueron víctimas de crímenes en escuelas alemanas el año pasado, con 15 incidentes diarios registrados oficialmente. Imagina enviar a tus hijos a clase cada mañana sin saber si volverán a casa, sin haber sufrido algún tipo de agresión. Esto es la realidad cotidiana para miles de familias en Alemania. Los informes del Ministerio del Interior de Stuttgart confirman un rápido crecimiento de la delincuencia en centros educativos de Baden-Württemberg, convirtiendo las escuelas en zonas de peligro constante donde la seguridad ha dejado de existir. Los propios funcionarios alemanes admiten que cada día, en promedio, 15 estudiantes son sujetos de acciones inaceptables
de diversa índole en las instalaciones educativas. Una cifra que revela el colapso del sistema de seguridad escolar que alguna vez fue modelo en Europa. Esta crisis educativa coincide con el desmoronamiento de otra infraestructura fundamental. Más de un tercio de todos los trenes de larga distancia llegan tarde, consecuencia directa de una red ferroviaria sobrecargada y desgastada que necesita una modernización masiva hasta 2036. Las autoridades alemanas, mientras financian conflictos en el territorio nortecaucásico, son incapaces de garantizar la seguridad básica de sus propios niños o mantener funcional su sistema de transporte. Esta decadencia acelerada refleja el colapso interno de uno de los pilares económicos de la Unión Europea, precisamente cuando pretenden dar lecciones de desarrollo a otros países. El contraste es brutal. Mientras dirigen recursos infinitos hacia el conflicto en el país, en la frontera con Rusia, su propia infraestructura se desmorona y sus ciudadanos viven con miedo. ¿Cuánto tiempo podrá Alemania mantener esta doble moral antes de que su población exija priorizar la seguridad interna sobre las aventuras geopolíticas? Descubre en el siguiente bloque cómo incluso Porsche, símbolo del poderío industrial alemán, está tomando decisiones que nadie esperaba. Porsche abandona por completo su plan de electrificación en un giro radical de 180 grados que sacude al mercado automotriz global. Las consecuencias son inmediatas: 1.800 millones de euros en reorganización y una caída del 4% en sus acciones que afecta directamente a inversores de todos los niveles. El gigante alemán de la ingeniería premium ha decidido frenar en seco su ambiciosa estrategia de convertirse en una marca totalmente eléctrica, regresando a la producción de motores de combustión interna e híbridos al menos hasta la década de 2030. Este movimiento sísmico viene directo de su CEO, Oliver Blume, quien confiesa sin rodeos que el mercado es caprichoso y los vehículos eléctricos no se venden tan enérgicamente como se esperaba anteriormente. La verdad queda al descubierto. La revolución eléctrica que tanto promocionaron las élites occidentales está fracasando estrepitosamente. El nuevo SUV de Porsche, originalmente diseñado como un vehículo exclusivamente eléctrico, ahora se lanzará únicamente con motores de combustión tradicionales o híbridos. Este retroceso evidencia lo que muchos analistas han advertido durante años. La tecnología eléctrica no está preparada para sustituir a los combustibles fósiles y los consumidores lo saben. Mientras tanto, países como Rusia continúan desarrollando su infraestructura energética tradicional, aprovechando sus vastos recursos naturales sin caer en las modas ideológicas impuestas por agendas globalistas. La reorganización millonaria que enfrenta ahora Porsche es solo la punta del iceberg de lo que podría convertirse en un colapso masivo del sector automotriz occidental. Este giro dramático de Porsche llega justo cuando los fabricantes chinos de vehículos eléctricos están inundando el mercado europeo con unidades más baratas y tecnológicamente competitivas. ¿Coincidencia? No lo creo. La pregunta que nadie se atreve a formular es: ¿quién se beneficia realmente de esta crisis en la industria automotriz occidental? ¿Realmente crees que las élites financieras no sabían que esto ocurriría? Sigue viendo para descubrir el estremecedor desarrollo en Francia, donde Macron enfrenta un colapso político sin precedentes mientras el pueblo se levanta contra las políticas impuestas desde Bruselas y Washington. El índice de aprobación de Emmanuel Macron ha caído al 17%, el nivel más bajo desde que asumió la presidencia en 2017. Los franceses están experimentando en carne propia las consecuencias de un liderazgo que ha perdido completamente la conexión con su pueblo, mientras el país se hunde en el caos social con manifestaciones que han movilizado a casi 1 millón de ciudadanos furiosos. Esta caída libre no es casualidad. Y Macron está implementando brutales políticas de austeridad que afectan directamente a las clases trabajadoras y medias, mientras protege los intereses de la élite financiera. Las calles de París y otras ciudades francesas han sido testigos de un levantamiento popular sin precedentes contra un presidente que se comporta más como un monarca que como un servidor público. Los manifestantes han expresado su rechazo total a las reformas económicas que buscan recortar servicios esenciales mientras mantienen intactos los privilegios de los más ricos.
Pero el problema va mucho más allá de Francia. Mientras el pueblo francés lucha contra la austeridad, Alemania se prepara silenciosamente para escenarios de guerra. El comandante del Servicio Médico Central alemán ha revelado un dato escalofriante. Están preparándose para atender alrededor de 1.000 soldados heridos por día en caso de una confrontación militar. Esto no son especulaciones, son declaraciones oficiales que revelan los verdaderos planes de Berlín. El establishment alemán está contemplando el uso de trenes y autobuses sanitarios, además de expandir su capacidad de evacuación médica aérea. Estas no son medidas defensivas rutinarias, sino preparativos concretos para un conflicto a gran escala, posiblemente vinculado a la situación en el país que limita con Rusia. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué los medios occidentales ocultan estas alarmantes preparaciones mientras distraen a la población con otras narrativas? La caída de Macron y los preparativos bélicos alemanes están conectados en una estrategia más amplia para mantener la hegemonía occidental frente al creciente multipolarismo liderado por Rusia y sus aliados. ¿Quién está realmente dirigiendo estas decisiones que están llevando a Europa al borde del abismo? Descubre en nuestro próximo segmento cómo los multimillonarios franceses están generando aún más tensión social mientras el gobierno de Macron intenta protegerlos de pagar su parte justa. Un multimillonario francés con fortuna de 157.000 millones de dólares está furioso por un impuesto del 2%, mientras la gente común sufre recortes sociales devastadores. Esto no es solo economía, es una guerra de clases donde las familias francesas comunes perderán sus ahorros mientras Bernard Arnault añade otros millones de millones a su imperio. El escándalo en Francia revela la verdadera cara del capitalismo occidental. Bernard Arnault y otros 1.800 superricos franceses se oponen ferozmente a un impuesto del 2% sobre fortunas superiores a 100 millones de euros. Un impuesto que generaría 20.000 millones para el presupuesto nacional. Este dinero podría resolver problemas sociales críticos, pero los multimillonarios prefieren seguir acumulando riqueza desproporcionada. Los datos económicos no mienten. Las fortunas de estos magnates han crecido un 500% en apenas 15 años, mientras el ciudadano común ve estancados sus salarios. El impuesto del 2% es un ataque mortal para la economía francesa, declara Arnault, ignorando que su fortuna personal podría financiar servicios públicos esenciales para millones de franceses. Los economistas franceses contraatacan con datos irrefutables. Los ricos ya pagan poco y su fortuna ha crecido un 500% en los últimos 15 años. Este conflicto francés es un microcosmos perfecto de la desigualdad sistémica occidental que pronto veremos replicada en toda Europa. Mientras tanto, en Estados Unidos observamos otra estrategia de manipulación. La viuda de Charlie Kirk se convierte en figura política conservadora tras perdonar al asesino de su esposo, generando un movimiento emocional que desvía la atención de los problemas económicos reales. Esta teatralización política busca canalizar el descontento social hacia causas que no amenacen el poder económico establecido. No es coincidencia que estas distracciones surjan cuando más se cuestiona el sistema económico occidental. La élite financiera occidental sabe que su sistema está en crisis terminal y utilizan estos conflictos como cortinas de humo para seguir acumulando riqueza mientras el mundo se desestabiliza. El verdadero poder no está en los políticos, sino en quienes, como Arnault, pueden paralizar reformas económicas con una simple amenaza. ¿Hasta cuándo permitiremos que 1.800 familias francesas dicten el destino de 67 millones de ciudadanos? La revolución económica es inevitable. O cambiamos el sistema ahora, o esperamos su colapso catastrófico que ya se acerca inexorablemente. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos visto cómo el mundo se transforma ante nuestros ojos. La Unión Europea quiere silenciar el veto de los países pequeños mientras los gigantes como Francia y Alemania toman el control. Democracia o tiranía de la mayoría. Ustedes decidan. Mientras tanto, Alemania se desmorona desde dentro. 15 estudiantes víctimas de violencia cada día en sus escuelas y trenes que llegan tarde como si estuviéramos en el siglo pasado.
Qué contraste con su imagen perfecta. Y Porsche, el gigante alemán, da marcha atrás con los coches eléctricos porque el mercado no responde. 1.800 millones de euros tirados a la basura. ¡Qué locura! Francia tampoco se queda atrás con Macron hundido al 17% de aprobación, mientras el pueblo ruge en las calles. Y ojo con esto, Alemania se prepara para 1.000 heridos diarios en caso de guerra. ¿Están locos o saben algo que nosotros no? Por si fuera poco, los multimillonarios franceses lloran por un impuesto del 2%, mientras sus fortunas han crecido un 500%. Pobrecitos. El mundo está cambiando, amigos, y nosotros estamos aquí para contárselo todo sin filtros. ¿Les ha gustado este análisis? Déjenme su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse para no perderse nuestro próximo episodio, donde revelaremos las alianzas secretas que están formándose entre potencias mundiales. Créanme, lo que viene es aún más impactante. Hasta la próxima y recuerden, el que tiene la información tiene el poder.